Hola, ¿qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Muy buenos días, saludos a ti y a toda la gente que nos ve por acá por Capital 21. Soy Gonzalo Lira, llegó nuestro cácaro de la semana y esta vez vamos con una recomendación para ver en casa, y es que ya se estrenó en la plataforma de Prime Video, más bien se estrena este fin de semana en la plataforma de Prime Video la serie ¿Quién lo mató?, que gira en torno al asesinato de Paco Stanley y que es muy particular porque en su concepto nos lleva no a la vida de Paco Stanley, no nos cuenta realmente de viva voz, o al menos desde su personaje, quién era este hombre que fue uno de los más populares en los años 90 y en la televisión, sino que es a través de muchos de los personajes a su alrededor y de quienes estuvieron presentes o formaron parte del caso, en particular el día del asesinato, que se nos cuenta esta historia. Entonces vamos a ver 6 episodios distintos en los cuales los protagonistas son 6 personajes diferentes. Mario Besares, Benito Castro, Jorge Gil, Paula Durante, en fin, son diferentes personajes y son interpretados por un elenco de superestrellas dentro de pues el entretenimiento de nuestro país, y pudimos platicar con algunos de ellos, con Luis Gerardo Méndez, quien interpreta a Mario Besares en varios de los episodios, y pues bueno, esto fue lo que nos dijo Luis Gerardo Méndez sobre interpretar a un personaje que ya existe e interpretar a un personaje que pues bueno fue puesto, ¿no?, públicamente como uno de los principales sospechosos desde el inicio del caso y el escrutinio que sufrió o por el cual pasó después de estas acusaciones. Vamos a escuchar. Cosas, ¿no? O sea, creo que primero la reflexión que yo más me llevé fue más expuesto estás a que después se cuente una historia sobre tu vida, para empezar, ¿no? O sea, para mí la investigación de Mario fue muy fácil, porque había horas y horas y horas y horas de entrevistas en internet hablando de esto, ¿no? Entonces, era muy interesante de observar porque las cosas que se dicen y las cosas que no se dicen con lo que se dicen. Bueno, otro de los protagonistas dentro de esta serie también es Diego Boneta, quien interpreta a Jorge Gil, uno de los personajes que menos visibilidad tuvieron durante el caso, pero que fueron muy relevantes. Y precisamente hablamos sobre la importancia de interpretar personajes de la vida real y justo cómo de repente, aunque no hay mucho que ver sobre, o al menos no había mucho material, como quizá de Mario Besares y otros personajes, pues cómo este personaje fue interpretado por Diego Boneta. Vamos a escucharlo. Y en cualquier personaje no puedes juzgar, tienes que ser casi el abogado del personaje. Y en este caso con Jorge, que no hay tanta información, pero sí lo suficiente como para ver la fisicalidad, ver la voz, ver un poco la dinámica entre los 4 en el programa. Y yo, que en lo personal yo tenía 9 años cuando esto pasó, y yo la verdad es que no dimensionaba la magnitud de Paco Stanley, que creo que también hoy muchos jóvenes viendo la serie tampoco. A mí lo que me atrajo mucho fue el cómo se está contando esta historia, lo relevante que es hoy, con todo lo que está pasando, sin meterme en términos políticos, y lo entretenido que es, ¿no? Este who done it, 6 capítulos, 6 perspectivas distintas, cada capítulo llega al otro, o sea, es como una batuta de personaje a personaje, empezando también con un 180 al último personaje real que yo representé, ¿no? Que eso para mí fue un reto sumamente divertido en las manos de un director que nos conocemos más o menos, ¿no? Y bueno, no podíamos hablar de la televisión de los años 90 sin enfocarnos en cómo eran retratadas algunas de las cosas, el sentido del humor de la época, y cómo de alguna forma muchas cosas han cambiado, y entre esas cosas que han cambiado sin duda es pues cómo eran retratadas las mujeres en la televisión en ese momento. Platiqué también con Zuria Vega y también platicamos con Belinda, y esto fue lo que nos dijeron sobre asomarnos al pasado, ver una serie que se situó en los 90 y entender cuántas cosas han cambiado, cuál era el concepto de las mujeres en ese momento, y pues bueno, cómo se sintieron ellas de interpretar una época tan específica en la vida del entretenimiento de nuestro país. Claro, y saber que era el programa que yo veía a los 10 años en la cocina de mi casa, ¿no? Y que estaba completamente normalizado, y no solo normalizado, se podía hacer, ¿no? Para mí una de las cosas que me remontaron mucho en la época, no sé si les pasó a todos, eran los comerciales. Había unos comerciales donde decían
unos close-ups a los traseros de todas las mujeres en verano, y era como el comercial de él. O sea, te remontan a la época y dices, claro, esto es lo que nosotros veíamos, así crecimos, así nos educamos. Y encima era una época donde la versión y la verdad absoluta la tenía el medio de comunicación. No teníamos las fuentes de información que tenemos hoy en día para poder elegir, yo quiero leer aquí o quiero leer allá. Entonces, todos estos personajes su vida se determinó a partir de ese suceso. Y como mujer, imagínate, si su valía estaba puesta completamente en con quién se relacionaban íntimamente o no, en si eras edecán, en si eras la esposa de, o si era, no tomaban absolutamente nada más en cuenta. Entonces, revisitar los 90s como mujer, hoy con el ojo de 2024, es doloroso. Es doloroso y nos explica muchas cosas. No, lo mismo que dice Surya, o sea, realmente en esa época la televisión era muy dura. Es muy fácil juzgar desde afuera, ¿no? O sea, siempre el público, no, pues ella esto, él lo otro, o sea, pero realmente meterte en el cerebro y en las emociones de cada uno de los personajes es un mundo. Y eso tiene cada capítulo, que es un mundo, y realmente te vuelve mucho más empático con los seres humanos, ¿no? Sobre todo con las mujeres en esa época, o sea, específicamente Paola, o sea, el simple hecho, no, pues la edecán, o sea, o Brenda, la esposa, ¿no? O sea, como que no tenían identidad, no tenían voz ni voto, o sea, los videos solamente con, no sé, anunciando sardinas y con los vestidos cortos, pues como mujer, no sé, siento que gracias a Dios las cosas han cambiado y han mejorado, pero está increíble pues regresar a esa época y ver lo que estaba pasando en la televisión y cómo eran representadas las mujeres en esa época. Bueno, Fer, pues ahí lo tienes. Como te decía, la serie ¿Quién lo mató? Ya se estrenó en la plataforma de Prime Video. Ahí la pueden ver ya a partir de mañana. Me parece que está completamente disponible, así que échenle un ojo. Y a mí me encuentran en las redes como @gonis, GONYZ. Que tengan